Muchas gracias a MJ y a Claire por unas presentaciones muy exhaustivas acerca de las dificultades en términos de gobernanza, de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Es un placer contar con las dos de nuevo. Han logrado cambiarse la ropa en un santiamén gracias a la magia de Internet. Ahora están con nosotros en directo. Y es un placer ver también algunos nombres conocidos entre los asistentes. Tenemos un grupo muy selecto, así que es una gran ventaja para nuestro público. Están como en un seminario, pueden plantear cualquier pregunta que deseen y la responderán nuestras dos expertas. Las preguntas las tienen que plantear en la sección de preguntas y respuestas. Mis compañeros las organizarán y nos las enviarán. Y mientras piensan en qué quieren preguntar, que por cierto no hay ninguna pregunta estúpida, estamos todos aprendiendo y para algunos de nosotros es un área muy novedosa, es muy compleja y por eso contamos con dos eminentes expertas mundiales en la materia que saben mucho. Mientras piensan en qué quieren preguntar, pues le voy a plantear yo una cuestión a Claire y a MJ. Han hablado de distintas dificultades en términos de gobernanza y una de las áreas prioritarias eran incentivos, otra la contabilidad o el seguimiento. ¿Nos pueden decir más acerca de quién debería implicarse a la hora de abordar estos retos, estas dificultades? ¿Se debe hacer en el ámbito de los órganos e instituciones internacionales que ya existen o necesitamos algunos órganos o instituciones nuevas? ¿Quién quiere responder? ¿Puedo empezar yo? Bueno, es una pregunta muy amplia. A mí me parece claro que el régimen climático tiene muchos de los elementos que ya he mencionado. Quizás no esté tan desarrollado como nos gustaría, pero ya hemos mencionado algunos retos, por ejemplo, con respecto a la presentación de informes en cuanto a inventarios de gases de efecto invernadero, contabilidad de emisiones y absorciones. Existe ya un sistema al respecto en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y también en el Acuerdo de París, que bueno, quizás no funcione plenamente, pero sí que existe, por ejemplo, para dar seguimiento a las emisiones que se reducen, que se absorben. Algunos considerarían que es un buen régimen para establecer incentivos, otros, bueno, pues pueden sacarle pegas a este sistema de transferencias de esfuerzos de mitigación que existe a nivel internacional y seguro que podríamos, bueno, pues apuntar a muchas deficiencias acerca de lo que es, de cómo debe funcionar esta transferencia, que es un esfuerzo de mitigación, etcétera. Pero bueno, los gobiernos están ya implicados en este régimen climático que quizás se pueda hacer más contundente. Hay otros sistemas que existen, pero a mí me parece que el régimen climático conformado por la Convención Marco, por el Acuerdo de París, es realmente el sistema donde esto se tiene que abordar. Claire, ¿algo más que añadir? Si no, hay una pregunta que plantea un asistente que también tiene que ver con este tema. Bueno, brevemente, simplemente quería añadir que también contamos con el IPCC, que nos da la base científica, que orienta a las partes sobre una base científica. Me parece que es una pieza fundamental del puzzle. La primera pregunta que plantea un asistente nuestro. ¿Existen requisitos de presentación de informes en el Acuerdo de París o en la Convención Marco? MJ decía que funcionaba bien. Bueno, parece que que te he entendido mal. En cualquier caso, necesitamos un nuevo acuerdo o protocolo para cumplir con todos estos requisitos en términos de gobernanza. Yo creo que contamos ya con las estructuras necesarias, aunque estas tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, si pensamos en el informe que redactamos en 2018 y que estamos actualizando en estos momentos,
pues tenemos en cuenta algunas de las decisiones que ha tomado recientemente la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París sobre presentación de informe, contabilidad, etcétera. Y claro que hay deficiencias, pero si lo que se plantea es si necesitamos un nuevo foro de deliberación acerca de la gobernanza de eliminación de dióxido de carbono, pues yo creo que no, que el régimen climático del que disponemos es el foro en el que establecer más normas al respecto. Claire. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice MJ. Si no logramos resolver algunos de los problemas que ya estamos viviendo en el régimen climático, como por ejemplo relacionado con el clima, como las tablas para presentar información o cómo contabilizar las emisiones netas en sectores diferentes, pues no sé qué otro sistema internacional podríamos crear. Creo que ahora tenemos que centrarnos en hacer que funcione lo mejor posible lo que ya tenemos, estos cuadros para presentar información, etcétera, y servirnos de fuentes independientes de datos de la comunidad científica para poder comprobar lo que los gobiernos presentan. Hay retos también en este sentido. Por ejemplo, las distintas definiciones que se utilizan, como he mencionado en mi presentación acerca de qué se considera una emisión antropógena. Hay delegados gubernamentales que presentan inventarios de gases de efecto invernadero distintos. Y eso pues plantea una dificultad. Pero en cualquier caso estoy de acuerdo con lo que dice MJ, que es el Acuerdo de París, la arquitectura idónea para abordar estas cuestiones también. Sí, me acuerdo la diapositiva que tenías con la manzana y comparando, por ejemplo, manzanas y naranjas. Claro que es muy difícil comparar cosas que son fundamentalmente distintas. Bueno, si quieren más detalle al respecto, nuestros miembros del público no duden en preguntar. Ya saben que cualquier asistente puede plantear sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Hablemos ahora de incentivos. Parte de la gobernanza tiene que ver con normativas y otra parte tiene que ver con establecer incentivos. ¿Cómo podrían los incentivos a la eliminación de dióxido de dióxido de carbono a gran escala ser objeto de una buena gobernanza, si se necesita? Bueno, pues empiezo yo y después puede añadir algo Claire. En el régimen que tenemos para el clima contamos con un sistema, con una arquitectura ya de financiación. Tenemos un sistema en el que los gobiernos nacionales adquieren ciertos compromisos de reducción de emisiones y establecen estrategias a largo plazo que son coherentes con los objetivos que se han planteado en ese plazo. Un incentivo, desde luego, debería ser para las partes cumplir con los compromisos que ellos mismos han adquirido. Con respecto al sistema, los incentivos que puede ofrecer tienen que colmar la brecha que tenemos en términos de financiación. No tenemos opciones de financiación suficientes, sobre todo opciones que sean útiles en todo caso, de bajo riesgo. Se ha hablado de las transferencias de los resultados de mitigación, que es algo sobre lo que se está deliberando. Y en el artículo que hemos escrito apuntamos a varios retos que plantea el artículo 6, que es el artículo precisamente merced al que se establecen estas transferencias de los esfuerzos de mitigación. Y pues cabe plantearse si se puede incentivar medidas tales como la forestación o la reforestación, porque sí, por un lado se capturan emisiones, pero ¿qué pasa con la permanencia? Ya sabemos que plantea dificultades. Así que el artículo 6 plantea dificultades con respecto a algunas opciones de eliminación de dióxido de carbono. Dicho eso, hay una estructura de contabilidad que se puede utilizar para generar incentivos, pero esos incentivos también pueden toparse con dificultades en función del ciclo de vida de las emisiones de cada país y también en función de las distintas capacidades que tienen en cada país.
Así que hay diferentes opciones en cuanto a procedimientos. Por un lado, se pueden financiar directamente estrategias e iniciativas de bajo coste y después se tiene que hacer un fondo para poder financiar iniciativas, digamos, más costosas. No sé si Claire tiene algo más que añadir. Bueno, no me funciona muy bien la conexión de Internet. Espero que puedan oírme bien. Hay dos categorías de incentivos. Incentivos para la aplicación de tecnologías que están más a mano. Y para eso se pueden extraer lecciones de programas como el Red Plus u otro tipo de programas similares en los que se aplica una financiación basada en resultados para alentar, en el caso del Red Plus, por ejemplo, alentar que se reduzca la deforestación y la degradación de los bosques. Esto se podría extrapolar, por ejemplo, a la restauración de bosques o de ecosistemas. Podemos reflexionar acerca de esas estructuras de gobernanza que se necesitan en los países en los que se pongan en marcha estos proyectos para garantizar que existe un marco jurídico adecuado, para garantizar la permanencia de estas iniciativas. Por otro lado, también se necesitan incentivos para ampliar la aplicación de estas tecnologías. Como ha dicho MJ, se necesita sobre todo para opciones más novedosas de índole tecnológica, a las que no sabemos hasta qué punto vamos a recorrer. Y como principio de precaución, pues se podría empezar investigando más la ampliación, la posible aplicación a mayor escala de estas tecnologías, y para eso se necesita financiación. Pero es verdad que todavía no sabemos bien cómo establecer los incentivos adecuados. Hay algunas empresas que ya dicen que van a invertir en desarrollar, por ejemplo, tecnologías de captura de carbono directamente del aire. Podríamos tener un sistema holístico general de gobernanza en el que el incentivo sería que los países lograran las metas que se han fijado con respecto a reducción y eliminación de dióxido de carbono. Pero cualquier tipo de este proyecto o estudios de investigación se tienen que llevar a cabo de la forma adecuada, y para eso se necesitan los incentivos apropiados. En fin, que le estoy dando muchas vueltas, pero lo que quiero decir es que hay que plantearse también cuáles son los beneficios más allá de la captura de carbono de algunos proyectos, sobre todo con las opciones terrestres. No podemos incentivar solamente el secuestro de carbono. Se tiene que pensar también, por ejemplo, en los beneficios que se pueden obtener en términos de adaptación o de diversidad biológica, porque tenemos que evitar crear una estructura de incentivos que optimice una de esas alternativas en detrimento de las otras. No sé cómo se puede hacer, pero bueno, me parece que es algo importante sobre lo que reflexionar. Claro que sí, y esto me lleva a otra pregunta de una actividad anterior que tiene que ver con las salvaguardias del desarrollo sostenible, algo de lo que han hablado también en la presentación. Hay distintas formas de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera, distintos enfoques que se están estudiando. Por ejemplo, en el informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5, en ese informe se mencionan retos en términos de gobernanza, deficiencias en el conocimiento de algunos de estos enfoques. ¿Cómo podemos garantizar que se salvaguarda el desarrollo sostenible en términos de gobernanza? ¿Qué tipo de elementos hay que tener en cuenta? ¿Qué tipo de cuestiones hay que tener presente cuando se plantee la aplicación a gran escala de alguno de estos enfoques de eliminación de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que hay que respetar otros objetivos de desarrollo sostenible más allá del clima, que es el que nos ocupa en estos momentos? Bueno, es una pregunta infinita. Es como, bueno, tirar de una cuerda y no saber lo larga que es. Bueno, a lo mejor Claire, lo siento, Claire, te paso la patata caliente. A lo mejor Claire luego nos puede contar más al respecto. Qué supone, por ejemplo, la aplicación de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, qué supone cultivar biomasa que se utiliza para la bioenergía con posterior captura y almacenamiento de carbono. Tiene sentido, por ejemplo, talar un bosque para cultivar biomasa de cara a la biocombustión.
a lo mejor es preferible, ¿no?, que dejar el bosque. En fin, muchas de estas opciones tienen contrapartidas claras, como hemos mencionado en nuestro artículo y como ha explicado Claire en su presentación. En cualquier caso, hay competencia en el uso de la tierra, en cuanto a recursos hídricos, en cuanto a espacio, por ejemplo, para ciertos cultivos. Cualquier opción por la que se opueste plantea sus contrapartidas y plantea dificultades en un determinado contexto. Por eso se puede mantener un debate muy abstracto sobre distintas opciones de eliminación de dióxido de carbono, pero cuando se quiere proceder a esa absorción en un contexto específico, ahí es donde surgen los problemas. Y ese es precisamente el desafío principal al que nos enfrentamos de cara al futuro. Saber cuáles son los resultados que se pueden obtener a partir de lo que se puede hacer en realidad y de lo que plantea mayores dificultades. Y hay que tener en cuenta también temas de equidad, como se ha puesto de manifiesto en artículos mencionados por Claire, en los que ella misma ha contribuido como autora. Muchas gracias, MJ. Claire. Se ha estudiado mucho más la repercusión que tiene en términos de desarrollo sostenible la aplicación de opciones terrestres, más que, por ejemplo, las consecuencias de tecnologías como la captura de carbono directamente del aire, para la que tenemos menos estudios científicos. Sí que se conoce mucho mejor opciones como la forestación, deforestación o la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Ya ha habido un gran debate en el seno de la comunidad científica acerca de lo que implican estas iniciativas, acerca de las repercusiones que pueden tener en un determinado contexto. La forestación, por ejemplo, es polémica porque en ocasiones es preferible dejar un ecosistema intacto como está en vez de apostar por una plantación de monocultivo que puede redundar en una merma de la diversidad biológica, que puede afectar a la comunidad local y que además en última instancia puede acabar capturando menos carbono de lo que hubiera capturado el ecosistema inicial. Así que hay cuestiones que tienen que ver con el contexto de la aplicación en un contexto específico de estas tecnologías. Con respecto a la bioenergía y la captura y almacenamiento de carbono, pues también hay muchos estudios y gran parte de las trayectorias de mitigación recurren a esta tecnología en gran medida y hay implicaciones evidentes en términos de demanda del suelo, repercusiones en seguridad alimentaria, en medios de vida, las comunidades locales. Pero es verdad que ha habido muchos estudios acerca de lo que implicaría la peor situación posible, es decir, qué sucedería si tuviéramos que recurrir a la bioenergía y captura y almacenamiento de carbono en la peor hipótesis posible. Pero ha habido muchos menos estudios para saber cuáles son los efectos locales, por ejemplo, en un sistema agrícola o cuáles serían las alternativas o las posibilidades de compartir cultivos para bioenergía y para otro tipo de cultivos en un determinado terreno o incluso las posibilidades de poner la tierra en barbecho para cultivar distintos cultivos con distintos usos. En definitiva, en términos de secuestro de carbono en el suelo, biocarbón, pues hay implicaciones en términos de seguridad alimentaria, de calidad del suelo y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Estas opciones basadas en la naturaleza implican cambios en el ordenamiento del territorio, en el uso del suelo, pueden redundar en una mayor vulnerabilidad de las comunidades locales y por eso cabe plantearse si estos ecosistemas de los que dependemos y al almacenar más carbono, pues pueden, digamos, plantearse problemas más a largo plazo y llegar a una situación en la que todo ese carbono almacenado acabe liberándose. Por eso no solamente hay que estudiar la viabilidad de la eliminación de dióxido de carbono, sino también la viabilidad en términos de servicios ecosistémicos y otras cuestiones. Por eso necesitamos más estudios, por ejemplo, acerca de opciones más innovadoras de absorción de dióxido de carbono, para comprender realmente cuál es la repercusión de estas tecnologías. Por eso necesitamos también una gobernanza a múltiples niveles, internacional, nacional, local.
a fin de garantizar que todas las partes interesadas pues tienen algo que decir a la hora de poner en marcha un proyecto y de saber cuáles son las repercusiones que implica para todos ellos. Bueno, es la última oportunidad para nuestros asistentes de plantear preguntas, de pedir aclaraciones acerca de lo que nos están diciendo Claire y MJ. Mientras piensan acerca de lo que quieren preguntar, quería decir que tanto MJ como Claire han mencionado un informe que realizaron para la C2G en 2018 que tienen disponible en la página web. En breve se va a publicar el informe actualizado en el que están trabajando y también hay otros artículos que se van a publicar próximamente acerca de la interacción entre desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, eliminación de dióxido de carbono, amenazas que penden sobre la diversidad biológica, etc. Toda la información la pueden encontrar en la página web de la C2G. Y ahí también tienen más información acerca de próximas actividades. Vayan a c2g.net/c2glearn. Parece que no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos terminar. Después de que se termine este seminario web, tendrán un cuestionario que rellenar para que nos den su opinión acerca de la actividad. Si tienen preguntas o comentarios, pues aprovechen para reflejarlas en el cuestionario. Tomaremos nota de todo y muchas gracias a Claire y a MJ por las presentaciones y por las respuestas tan certeras que han dado. Y como no, muchas gracias también a todos los asistentes. Gracias a las dos y estaremos pendientes del próximo informe.